Hola, ¿cómo están? Bueno, tal cual les habíamos adelantado y como lo prometido es deuda, les voy a ir dejando estos videos para que puedan refrescar o recuperar clases en el caso de que no hayan podido asistir. Pero debo dejarles claro que estos videos no sustituyen las clases presenciales, debido a que la participación de ustedes es clave para el proceso de formación. La idea de este curso taller es de proveerles de herramientas para que puedan gestionar sus emprendimientos y logren sostenibilidad y crecimiento. Emprendedor. ¿Qué entendemos por emprendedor? Podemos acudir a una definición que podemos encontrar en cualquier publicación de internet y podemos decir que un emprendedor es quien, a partir de una idea, innovadora o no, saca adelante con sus propios medios el proyecto. Muchas veces busca de alguna manera materializar esos proyectos y asume riesgos y las consecuencias que esto significa. ¿Qué queremos decir con riesgos? Si hay algo que hay que valorar de un emprendedor en comparación a otra persona, por ejemplo un empleado, es que asume el riesgo de otra manera. Tiene lo que se llama una baja aversión al riesgo. Se paraliza menos que otra persona frente a la incertidumbre. Es una persona que naturalmente tiende a sobreponerse mucho más rápido que una persona que no es emprendedora frente a las adversidades. Lo que llamamos resiliencia es justamente eso, es esa capacidad de sobreponerse y de mirar siempre hacia adelante. Otra de las cuestiones para resaltar del emprendedor en su comunidad es la capacidad de generar valor. Un tema importante a tener en cuenta es la influencia que tiene el entorno en la generación de ideas emprendedoras. Ya es muy sabido que en entornos de mayor actividad empresarial e industrial, las ideas emprendedoras proliferan con mayor naturalidad. Y ocurre lo contrario en entornos en donde es predominante las fuentes de empleo público, como lo es en nuestra comunidad. Y es por eso que en lo personal pongo en valor la actitud de todos ustedes en querer emprender en un entorno que tal vez no es del todo favorable para las ideas emprendedoras. También hablamos en la primera clase acerca de los riesgos. Riesgo asociado también con la incertidumbre. La incertidumbre hace que yo digo, sí, puedo ganar mucha plata, pero también es muy probable que no gane nada. Por eso hablábamos de que a una expectativa alta de resultados conlleva un enorme riesgo. Y eso es lo que vemos normalmente, cuando nosotros tenemos un ahorro o tenemos la posibilidad de generar un ahorro. Si queremos, tenemos una expectativa de rentabilidad y bueno, tomamos más riesgos. Ahora, si yo digo no quiero arriesgar, me voy a opciones más conservadoras, pero por ende menos rentables. Y así tenemos, por ejemplo, acciones sería una chance de, las acciones serían una expectativa de renta mucho mayor, pero también con un mayor riesgo. Un plazo fijo en pesos o en dólares es una expectativa de renta baja, pero con una menor incertidumbre, menor riesgo. Habíamos traído también este ejemplo, esta analogía, de cuando jugamos a las cartas. Cuando jugamos a las cartas tenemos una sola certeza, si nuestras cartas son buenas o malas. Supongamos que nosotros sepamos que tenemos un producto de excelencia y que tengamos seguridad con respecto a la calidad de las materias primas y el producto entregado. Si sabemos que nuestro producto es un producto de calidad, pero sabemos solamente eso. Es como tener
recibir 2 cartas y las 2 cartas que sean un par de ases. No sabemos otra cosa, es decir, no sabemos si el cliente va a querer nuestro producto y cuánto va a querer pagar nuestro producto. No sabemos si la competencia tiene un producto igual o si no es de la misma calidad, es una calidad inferior, un precio realmente inferior. No sabemos cómo es el contexto, es decir, qué amenazas y oportunidades representan el medio. Es decir, sabemos solamente qué cartas tenemos, sabemos el producto, pero no sabemos nada más. Difícilmente podemos prosperar si no tenemos conocimiento de todo lo que nos rodea. También hablábamos del ajedrez. Como diferencia al juego del azar, hablábamos del ajedrez, en donde el jugador, como clave de éxito, tiene que tener la capacidad de poder adelantarse a la mayor cantidad de jugadas. ¿Qué quiere decir esto? Él piensa en una jugada y cómo va a jugar el oponente. Y a su vez, frente a esa jugada del oponente, cómo va a jugar él nuevamente. Y así sucesivamente. Mientras mejor capacidad tenga de adelantarse las jugadas y velocidad mental para poder leer todas las opciones, va a estar dada la capacidad de ese jugador. Esto se asemeja mucho a la planificación estratégica, porque en definitiva la planificación estratégica trata de adelantarse al futuro, trata de poner el futuro aquí o traer el futuro aquí. Suena un poco, en esta instancia, suena un poco raro esto, o no es del todo concreto. Ya lo vamos a ir viendo en el desarrollo del curso. Trajimos este ejemplo para tratar de ilustrar qué es la planificación. La planificación necesita de 3 elementos. Objetivo. Por ejemplo, este corredor maratonista decide correr en la altura y se plantea un objetivo. Él quiere llegar en un tiempo determinado o dentro de los 10 primeros corredores. Y es así que él se trata un objetivo. Pero para conseguir ese objetivo, él tiene que analizar primeramente el contexto. En este caso, ¿qué es el contexto? Y bueno, el contexto para él es la temperatura, la altura, la presión, por consecuencia de esa altura. ¿Cómo está el terreno? Si es todo sobre pavimento, sobre una ruta, o hay que hacer campo a traviesa, o tiene pendientes. ¿Sí? Son todos elementos que van a influir o que van a definir o que van a requerir un esfuerzo determinado para conseguir ese objetivo. Es ahí que, conociendo su contexto, va a trazar su plan de acción. ¿Cuál va a ser su plan de acción? Bueno, en los tramos que él tenga llano, que sea, por ejemplo, sobre pavimento, él va a poder desarrollar una velocidad determinada. Ahora, cuando tenga una pendiente o tenga un terreno con pozos, él va a tener que disminuir la velocidad o inclusive caminar, ¿por qué no? Porque no puede, porque es riesgoso correr. También va a tener que ver cuál es su estrategia para hidratarse, su plan de acción, o sea, cómo se va a hidratar, cuándo se va a hidratar. En definitiva, él va a trazar un plan de acción de acuerdo al contexto, siempre para la consecución de su objetivo. Por eso decimos que la planificación es el diseño de un plan ordenado para un futuro deseado, porque en definitiva ese objetivo es futuro, no está aquí ahora. En síntesis, la planeación estratégica es un proceso que le permite al emprendimiento formular los objetivos que desea alcanzar a largo plazo y establecer las acciones que son necesarias para alcanzar dichos objetivos. Por último, en la primera clase vimos cuál iba a ser la estructura de la planificación propuesta para la realidad del emprendimiento. Es decir, esto lo que trata es las mismas herramientas que se utilizan para la planificación estratégica de grandes empresas, adaptarla a la realidad y a la complejidad de un emprendimiento. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, la etapa 1, que es conocimiento y dirección del negocio, están juntas, siendo que cuando trabajamos con una empresa de mayor dimensión, de mayor complejidad, se tienen que subdividir. Por un lado tenemos el conocimiento del negocio y por otro lado la dirección que va a tomar. En este caso la juntamos. ¿Cuáles son las
las unidades que vamos a desarrollar. En primer lugar, es el canvas o lienzo del modelo de emprendimiento. Aquí lo que vamos a analizar es el emprendimiento por dentro. ¿Cuáles son las partes necesarias de observar de un emprendimiento? En la segunda unidad lo que vamos a ver es el lienzo de la propuesta de valor. Cómo capturamos valor y retenemos valor como organización. Lo hacemos a través de aportarle valor a un cliente. ¿Cómo le aportamos valor a un cliente? ¿Sí? Todo eso lo vamos a ver en el lienzo de la propuesta de valor. Luego ya en la parte de dirección del negocio vamos a abordar la misión, la visión, los valores y objetivos. Esto tiene que ver con qué hacemos con ese emprendimiento y propuesta de valor. ¿Cuál es la dirección que le damos? En la misión y visión vamos a ver en qué negocio estamos y en cuál queremos estar, ¿sí? Respectivamente. Los valores es el cómo nos desempeñamos y nos vamos a desempeñar. Y los objetivos tienen que ver con los objetivos estratégicos. ¿Cuáles son? ¿A dónde queremos ir estratégicamente? El segundo gran módulo es el diagnóstico y plan de acción. Acá también unimos diagnóstico con plan de acción, siendo que si analizáramos o implementáramos esta herramienta para una empresa más compleja, también tendría que estar subdividido. En este caso lo unificamos, ya que queremos que ustedes vean un pantallazo de todas las herramientas, que podamos aplicar estas herramientas sin poner tanto foco en ellas. Solamente a los efectos de que ustedes sepan que existen y cómo las pueden utilizar. Y después ustedes, en un futuro, poder profundizarla, tanto sea en otros cursos como ustedes haciendo investigaciones con la bibliografía que yo les voy a recomendar. Dentro del diagnóstico tenemos un análisis interno y otro externo. En cuanto al análisis interno, vamos a utilizar una sola herramienta, que se llama Brio. Es una herramienta simple pero poderosa. Brio obedece a una sigla que tiene que ver con el análisis de los recursos, capacidades y habilidades en cuanto a qué tan valiosas son, qué tan raras son, qué tan ilimitables son y qué tan bien organizadas las tenemos o qué tan bien organizadas las tenemos de manera de que puedan ser sostenidas en el tiempo. Esto nos va a arrojar una ponderación de nuestras fortalezas. Ya después pasamos a análisis externo y utilizamos dos herramientas. La herramienta Pestel y la herramienta 5 fuerzas competitivas o rivalidad empleada. El modelo Pestel es un análisis del entorno o del contexto más general, ¿sí? Es las variables políticas, los aspectos políticos, variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y legales. Es un análisis, un recorrido, es un checklist de cuáles son los elementos que pueden llegar a influir a nuestro emprendimiento y muchos emprendimientos más. Es decir, este es más general, en mayor o menor medida, pero les afecta a todos. Luego vamos a un análisis externo más cercano. Ya nos afecta más o menos por igual a los del mismo rubro, a los que competimos en el mismo negocio. Ya después, estos elementos internos y externos se funden y se resumen en una matriz que se llama FODA, en donde vamos a agrupar las fortalezas y debilidades que surgen del análisis interno y vamos a agrupar y resumir las oportunidades y amenazas que surgen del análisis externo. Aquí ya vamos a tener un panorama de cuáles son las cosas que debemos conservar, que debemos conservar y que debemos mantener, las cosas que debemos corregir, las cosas que debemos aprovechar del entorno y cuáles tenemos que enfrentar. La vamos a combinar con una matriz CAME. Esta matriz CAME nos va a dar una serie de directrices de pasos a seguir. Acá ya empezamos a ver el plan de acción. ¿Cuáles son los caminos que debemos transitar para conseguir esto que nos habíamos definido aquí?
con objetivos. La tercera parte, y la más importante, y la que vamos a dedicarle más cantidad de horas, es la del diseño de propuesta de valor en relación con el diseño del lienzo del emprendimiento. Aquí el emprendimiento lo habíamos dado en este momento y vamos a ver qué tanto cambió después de haber hecho toda esta lectura, qué tanto cambió en la última etapa. Y vamos a ver, sin lugar a dudas, que aquel lienzo del emprendimiento, cuando lo empecemos a ver en la última etapa, va a cambiar sustancialmente. Lo mismo que la propuesta de valor. Esto fue lo que charlamos en la primera clase y los espero en la próxima clase. Muchas gracias.